Dios los bendiga, amados hermanos, en esta hora. Le damos gracias al Señor por su gracia infinita que nos permite un tiempo especial donde podemos estudiar su bendita palabra. Queremos considerar un tema muy interesante y vamos a tener una serie de estudios sobre los versículos polémicos de la Biblia. Así se llama, versículos polémicos de la Biblia. Queremos comenzar, hermanos, estudiando esto porque muchos pastores, muchos predicadores cometen muchas herejías, algunos conscientes con malas intenciones para confundir al pueblo de Dios, y otros pues por causa de su ignorancia, del desconocimiento de la Escritura, pues utilizan mal estos versículos de la Biblia. Veamos ahí en Colosenses capítulo 1 versículo 15. ¿Fue creado Jesús? Es la pregunta. Oremos al Señor para que Él nos hable. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos das luz para poder, Señor amado, conocer todo tu plan soberano, de tal manera que nuestra vida pueda ser edificada, pueda ser bendecida. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este versículo ha causado polémica y muchos cristianos han sido confundidos por la secta de los testigos de Jehová, quienes anulando o anulan la personalidad de Jesús como divino, como Dios, creen que fue un hombre histórico, un gran profeta, pero no creen que fue Dios. Ellos creen que fue un ser creado y ellos toman aisladamente este versículo, lo sacan de contexto para poder asegurar que el Señor pues fue un ser creado. Y cuando citan este versículo para referírselo a los cristianos que creemos que Jesús es Dios y no un ser creado como ellos lo plantean, ellos argumentan de que la palabra primogénito acá en la Biblia es la base y que lo que el texto está diciendo que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es el primer ser creado. Así lo leen y traducen este texto, decir, Él fue el primer ser creado, cuando dice el primogénito de toda creación. Vamos a desmentir esta enseñanza falsa de los testigos de Jehová, para que el cristiano pues tenga la seguridad de que lo que este versículo está diciendo. En primer lugar, estamos viendo acá este texto, pero quiero que conozcamos qué es lo que la Biblia dice y cómo se refiere a lo que es esta palabra primogénito. La palabra primogénito en la Biblia no siempre se refiere exactamente al primer hijo, al primogénito de la familia, sino más bien al heredero, al que hereda, al que va a recibir la bendición de parte de nuestro Dios. Vamos a ir a la Biblia y nos vamos a ir a Génesis. Vamos a consultar la escritura en el capítulo número 41 de Génesis, versículo número 50 al 52. Si usted tiene su Biblia, la puede consultar. Génesis capítulo número 41, versículo 50 al 52. Gloria a Dios. Génesis 41. Y lo puede buscar en su Biblia. Versículo 51 y 52. Dice acá, versículo incluso del 50. Nacieron a José dos hijos. Dice, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Acá tenemos los dos hijos de José, llamado Efraín, quien era su primogénito, el primero que nació, pero luego tenemos su segundo hijo, que era Efraín. La lógica nos dice a nosotros que si la palabra primogénito en la Biblia se utiliza para primogénito en toda la Biblia,
entonces vamos a entender que se está refiriendo al primer hijo que nació. Entonces, si lo vemos así. Pero veamos qué es lo que la Biblia dice. Vámonos otra vez a Génesis capítulo número 48. Génesis capítulo número 48. Y vamos a ver ahí cuando llega el momento que Jacob, que es el abuelo de ellos, va a bendecir. Jacob sabía perfectamente que el primogénito de José era Manasés y no Efraín. Y siempre que se iba a dar la bendición, la mano derecha se iba a poner sobre el primogénito y la izquierda sobre el segundo. Entonces, previendo esto, José, cuando va a bendecir Jacob a sus hijos, él dice la escritura acá en el versículo 14, desde el 13 voy a leer, del capítulo 48 de Génesis. Dice, y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, oiga, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, o sea, lo va a poner en la izquierda, en la mano izquierda de Jacob, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Es decir, para que la mano derecha de Jacob, que es el mismo Israel, fuera puesta sobre Manasés, quien era el primogénito, José los pone bien en el respectivo orden al estar enfrente de su padre. Y dice, y los acercó a él. Versículo 14. Entonces Israel, que es Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Note usted lo que está pasando ahí. José sabía que su padre ya casi no miraba. Entonces viene él, dice, lo voy a ordenar porque no vaya a ser que se equivoque mi papá y ponga su mano sobre el que no es el primogénito. Pero dice aquí que Jacob, que es Israel, cambia sus manos adrede y pone su mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés, quien era el primogénito. Versículo 15. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. O sea, José está viendo que ya va a comenzar a bendecirlos. Y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Note usted, ya empezó a orar, a bendecirlos, pero José está viendo eso. Y José dice, aquí está mal la cosa. Versículo 17, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, o sea, se molestó José y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no, así padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Acá tenemos un ejemplo de cómo para Dios el primogénito no era el primero que había nacido en el caso de Manasés, sino que era Efraín. Entonces, usted está viendo acá a la luz de la palabra que no es el primero el que hereda, sino que el primogénito para Dios es el que hereda. O sea, usted puede estar entendiendo que cuando se expresa a Jesús, se está refiriendo como el heredero de todas las cosas, pero no como un ser creado, como lo quieren hacer creer los testigos de Jehová. Veamos otro ejemplo. Y veamos allí en Génesis, siempre, en el versículo número 25, capítulo número 25, de Génesis.
ahí encontramos a dos personajes también. Y dice en el capítulo 25, versículos números 29 al 34. Dice: y guisó Jacob su potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Note usted de que acá tenemos el momento cuando estos dos hermanos, en el caso de Jacob y Esaú es el mayor. Entonces, siendo él el mayor, él era el heredero de la primogenitura. O sea, él sabía que le pertenecía a él. Pero ahora resulta de que él, por hambre, él le vende su primogenitura a Jacob. Porque Jacob astutamente le ve con hambre y le dice: véndemela. Y entonces cuando se la vende, dice: así menosprecia él su primogenitura. Cuando llegó el momento de bendecirlo, su padre, dice la escritura que él quería comer el guiso, un guiso de su hecho por su hermano, en el caso de Esaú, que era el primogénito y cazaba animales. Pero viene la madre de Jacob y le dice: tu padre va a bendecir a tu hermano, pero yo quiero que te bendiga a ti. Y entonces viene, y usted sabe todo lo que hacen, cómo le ponen las pieles en los brazos de Esaú, y cuando el papá lo toca, dice: los brazos peludos son de Esaú, pero la voz es de Jacob. Pero por último termina bendiciendo a Jacob, quien era el menor. Y la Biblia dice, cuando Pablo toca esa experiencia, dice: porque a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces vuelve otra vez el principio. ¿Quién era el primogénito? El primogénito era Esaú. Pero dentro del tiempo de la vida, vende su primogenitura, la menosprecia. Entonces volvemos al punto que estamos tocando, que el primogénito no es el primero que nace, sino el que hereda la bendición. Ya tenemos esos dos casos. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con Jesús. Veamos en el capítulo número 11 de Romanos, capítulo número 11 de la carta a los Romanos. Dice la escritura en el versículo número 36, Romanos 11, 36. Dice: porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. Note usted el lenguaje: porque de él, o sea, del Señor, y por él, o sea, por él fueron creadas todas las cosas, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí ya se está hablando de Jesús. Estamos viendo la persona de Cristo, y dice Pablo que porque de él, o sea, del Señor, a él le pertenecen todas las cosas, toda la creación le pertenece a él. Y por él, o sea, él los creó. Y para él, o sea, para él mismo. Entonces todo le pertenece al Señor. Entonces, en el sentido de heredero, es de él todas las cosas, pero no en el sentido de primogenitura. O sea, la palabra primogénito, lo que se entiende ahí en Colosenses 1:15 es: él es el heredero de todas las cosas, el heredero de toda la creación. Veamos otro versículo más de la Biblia en San Juan capítulo 1, versículo número 1 al 3. San Juan capítulo 1,
versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, hablando de Jesús, y el Verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios, hablando del Hijo, y el Verbo era Dios, está hablando de Jesús, que es Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios, o sea, estaba con Dios. Oiga el 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está bien claro, está diciendo, por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si eso todavía no bastara para entender que la palabra primogénito, allí refiriéndose a Jesús, a lo que se está refiriendo es al heredero, veamos el último versículo de Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, leamos allí una porción muy interesante. Capítulo 8 de Proverbios, donde en una manera figurada, a través de la sabiduría, encontramos a la persona de Cristo. Versículo número 22 al 30. Dice la Escritura, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras, que es lo que hemos leído en Juan. Estaba con Dios. Eternamente tuve el principado desde el principio. Oiga, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no lo traspasasen, su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Entonces tenemos acá en la Escritura, prefigurada a través de la sabiduría, la persona de Cristo, y dice, ahí estaba yo. Cuando estaba creando todas las cosas, yo estaba con Él. Y Juan lo aclara. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era con Dios, estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, no es un ser creado Jesús. No es alguien que fue creado antes de todas las cosas, que fue el primer ser creado, como anuncia o enseñan los testigos de Jehová, sino que la palabra primogénito en el libro de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, donde comenzamos, vamos a leer el versículo número 16, y usted se va a dar cuenta que se está refiriendo precisamente a que Él es el heredero. Versículo número 16, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Él subsisten. Entonces, no está diciendo este texto en el versículo 15 que Él es el primer ser creado. No, está diciendo Él es el heredero de todas las cosas. Es como cuando un padre comienza a comprar todas las cosas en su casa, su carro, todo, y le pregunta a uno quién va a ser el heredero, y uno lo pone a nombre del primogénito. Después tiene que repartir si hay más hijos, pero siempre va esa expresión de primogénito para referirse al que va a heredar, el que va a tomar posesión de todas nuestras cosas. Así es de que, hermanos, ahí está claro en la Biblia, Jesús no es un ser creado, Jesús es Dios. Oremos. Padre, gracias te damos, porque a través de tu palabra, tú, Señor, nos enseñas la divinidad de tu Hijo amado. Y, Señor, nosotros creemos que solo tú eres Dios.
Solo tú, Señor, has hecho posible esa revelación maravillosa para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a conocerte más cada día, a amarte, a servirte, a entregarte nuestro ser, nuestra vida. Gracias por revelarte a nosotros. En el nombre de Jesús, a ti sea el honor y la gloria, Padre, hoy y por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Comparta la palabra, amados hermanos, con aquellas personas que usted conoce. Ahí queda grabados en el canal en YouTube, Retornando a las Escrituras. Comparta con otros y suscríbase a mi canal. Dios les bendiga a todos.